El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un mundo antiguo, donde la tierra y el cielo aún luchaban por encontrar su equilibrio, vivía un hombre llamado Aram. Era un ser solitario, envuelto en la fragilidad de la naturaleza, que siempre había sentido una conexión especial con el suelo sobre el que caminaba. Su piel, curtida por el viento y la lluvia, reflejaba las cicatrices de los años, pero en sus ojos, la juventud del alma seguía brillando con fuerza. Aram había nacido en una aldea pequeña, a orillas de un río sereno, donde las estrellas se asomaban a través de la niebla, y el tiempo parecía detenerse con cada amanecer. La vida en el pueblo era tranquila, marcada por las estaciones que dictaban el ritmo de las cosechas y la vida cotidiana. Pero Aram, aunque amaba la paz de su hogar, siempre había sentido que algo más grande lo llamaba. En sus sueños, veía visiones del cielo abriéndose, de montañas en ruinas y de un océano inmenso que devoraba todo a su paso. Se despertaba con el corazón acelerado, como si algo lo hubiera tocado, como si la fuerza de un destino lejano lo estuviera buscando. Un día, mientras caminaba a lo largo del río, donde la tierra se tornaba dorada por el sol de la tarde, Aram encontró una antigua piedra grabada. La piedra no estaba allí por casualidad, había sido colocada en ese lugar por manos invisibles, como un marcador dejado por el universo. En ella había símbolos extraños que él no entendía, pero algo en su interior lo impulsó a tocarlos. Al instante, una oleada de visiones lo envolvió. El cielo se oscureció ante sus ojos, y las aguas del río comenzaron a levantarse, como si una fuerza invisible las empujara hacia el horizonte. Un rayo iluminó el firmamento, y una voz profunda y resonante, que parecía provenir tanto de las estrellas como de la tierra misma, le habló en su mente. Aram, el mundo que conoces está en peligro. Un gran cambio se aproxima, y tú serás quien deba liderar a los demás hacia el futuro. Pero la decisión será tuya, seguir el llamado o perderse en la oscuridad. La visión desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando a Aram de pie, temblando, junto al río. Su corazón latía con fuerza, y la calma que había experimentado durante toda su vida pareció desvanecerse. Sabía que el mundo había cambiado para él en ese instante, que el destino que había aguardado en silencio durante tanto tiempo había comenzado a abrirse ante él, con un propósito que aún no comprendía completamente. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto cielo, Aram se acostó en su cama, pero el sueño no llegó. Sus pensamientos lo consumían, las palabras de la voz en su mente resonaban en su cabeza, como una melodía distante pero clara. Sabía que algo venía, algo grandioso y terrible a la vez, y que él tendría que tomar una decisión que marcaría el rumbo de su vida y del mundo entero. A la mañana siguiente, con los ojos aún llenos de la visión, Aram decidió visitar a los sabios del pueblo. Los ancianos, cuyos rostros estaban marcados por la sabiduría de los años, le hablaron de una antigua profecía. Decían que en el corazón de la tormenta, un hombre surgiría para reconstruir el futuro,
alguien que sería guiado por las fuerzas invisibles de la creación. Pero nunca mencionaron su nombre, solo que su llegada sería como el despertar de una nueva era. Aram no podía dejar de pensar en lo que había visto. Si la profecía era cierta, él era el elegido, el hombre que debía ser parte de algo mucho mayor que él mismo. Pero no sabía cómo ni por dónde comenzar. Con el peso de esta revelación, Aram se embarca en un viaje que lo llevará a descubrir los secretos de la tierra y del cielo, de fuerzas que van más allá de su comprensión. A medida que se aleja de su hogar, con el corazón lleno de incertidumbre pero también de esperanza, siente una extraña paz. En su interior, el llamado es claro, debía encontrar la manera de salvar al mundo, aunque el camino por delante estuviera lleno de sombras y maravillas más allá de su imaginación. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo de tonos naranjas y rojos los campos que rodeaban el pueblo. La brisa de la tarde acariciaba la piel de Aram mientras caminaba por el sendero hacia las colinas cercanas. No sabía por qué había decidido ir allí, pero algo lo impulsaba a adentrarse más allá de los límites de su hogar. El susurro del viento parecía guiarlo, como si el aire mismo tuviera un mensaje para él. Esa tarde, la paz habitual del pueblo parecía ausente. Aunque las aves seguían cantando y los animales caminaban tranquilamente por los campos, Aram sentía una tensión en el aire. Algo estaba por suceder, y él no podía dejar de pensar en la visión que había tenido la noche anterior. La voz que le hablaba en su mente resonaba en su pecho, exigiéndole respuestas. Al llegar a la cima de una colina, Aram se detuvo y miró a su alrededor. Ante él se extendía una vasta llanura cubierta de hierba dorada, que se mezclaba con la sombra alargada de las montañas lejanas. Pero en ese momento, algo extraño ocurrió. Un vórtice de viento comenzó a formarse frente a él, levantando hojas secas y polvo del suelo. El viento no era natural, era como si el aire mismo estuviera tratando de comunicarle algo urgente. El viento lo rodeó, se elevó, y en un suspiro profundo, Aram escuchó de nuevo aquella voz, esta vez más clara y más urgente que antes. Baram, no hay tiempo que perder. El viaje comienza ahora. El océano de la oscuridad ya se está acercando. Tienes que ir más allá de lo que conoces. Solo allí encontrarás las respuestas. El viento desapareció tan rápidamente como había llegado, dejando a Aram solo en la colina. Su respiración era profunda y acelerada. Sabía que no podía ignorar lo que había experimentado, pero también sentía un miedo desconocido, como si la visión y el viento lo empujaran hacia un futuro que no estaba preparado para enfrentar. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. La duda que antes lo había mantenido atado a su vida en el pueblo se disolvió como la niebla al amanecer. Sabía que su destino estaba más allá de las tierras familiares. No podía quedarse allí, no podía seguir viviendo como antes. Con una determinación recién descubierta, Aram regresó a su hogar. Allí, en la penumbra de su choza, comenzó a preparar lo que sería el inicio de su viaje. Su mente aún daba vueltas sobre lo que había sucedido en la colina, pero las palabras del viento eran claras: ir más allá de lo que conoces. Un llamado tan fuerte como el estrépito de una tormenta que no se podía ignorar. Esa noche, Aram no durmió. En su corazón se encontraba un vacío y a la vez una certeza, una sabiduría innata que lo empujaba a seguir adelante. Sabía que el mundo estaba a punto de cambiar,
y que él sería el catalizador de ese cambio. Pero también comprendió algo más, algo que aún no podía comprender por completo: el futuro no sería sencillo ni sin sacrificios. El viaje que iba a emprender no solo lo llevaría por tierras desconocidas, sino que lo cambiaría a él mismo, lo transformaría de manera que ni siquiera él podría prever. Al amanecer, Aram se despidió de su hogar con un gesto solemne. Tomó lo poco que necesitaba: un par de ropas, algo de comida y una pequeña daga, herencia de su padre. Y, con el corazón lleno de incertidumbre, comenzó su travesía. Durante los primeros días de su viaje, Aram recorrió tierras conocidas, pero algo seguía faltando. Cada paso que daba lo alejaba de lo que había sido, pero también lo acercaba a algo mucho más grande. En su mente, las visiones del futuro continuaban apareciendo: imágenes de criaturas misteriosas, cielos tormentosos y una gran embarcación flotando en aguas embravecidas. No comprendía el significado de todo eso, pero sabía que tarde o temprano esas piezas encajarían. La caminata fue larga, pero cuando llegó al final de la última colina que marcaba el límite de su tierra, algo más ocurrió. El cielo se abrió brevemente, como si una cortina se hubiera corrido, y ante sus ojos apareció una figura. Era un hombre alto, vestido con una capa que resplandecía de una manera extraña, como si la luz misma se reflejara en ella. Su rostro era sereno, aunque sus ojos reflejaban una sabiduría infinita. En sus manos sostenía un bastón que parecía estar hecho de la misma madera antigua que la tierra misma. Has llegado, Aram. El primer paso ya está dado. El viaje verdadero comienza ahora. Las palabras del hombre resonaron en su mente con una fuerza inusitada. Aram sintió que el mundo que conocía se desvanecía, y con él, su vida anterior. Lo que había comenzado como un susurro del viento ahora era una realidad tangible. El futuro estaba allí, frente a él, esperando a ser descubierto. El hombre misterioso, cuya presencia parecía emanar una energía ancestral, observó a Aram con una calma que contrastaba con la agitación interna que él experimentaba. Sus ojos, de un azul profundo, parecían conocer todos los secretos del universo, y el bastón que sostenía brillaba como si guardara un poder oculto. Sin decir una palabra más, comenzó a caminar por el sendero, invitando a Aram a seguirlo. Aram, aunque repleto de dudas, decidió acompañarlo. La figura no parecía tener prisa, y sus pasos eran tan firmes como las montañas que se alzaban a lo lejos. Mientras caminaban, el paisaje comenzó a cambiar. Las colinas y los campos verdes dieron paso a un bosque denso y oscuro, donde la luz apenas tocaba el suelo cubierto por una alfombra de hojas caídas. El aire estaba más pesado allí, y una sensación de antigüedad lo envolvía todo, como si el tiempo hubiera perdido su fuerza en este lugar apartado del mundo conocido. La espesura del bosque parecía impenetrable, y Aram no pudo evitar la sensación de que cada árbol, cada rama, cada susurro del viento, lo estaba observando. El hombre de capa resplandeciente se detuvo de repente, señalando un árbol enorme que se erguía frente a ellos. Su tronco era grueso y curvado, con raíces que se extendían como dedos gigantes hacia la tierra. Este es el árbol de los vientos. Aquí, todos aquellos que buscan el verdadero propósito deben enfrentar una prueba. Solo aquellos que superen la prueba podrán avanzar en su viaje. Dijo el hombre, su voz grave resonando en el aire. Aram frunció el ceño,
mirando el árbol con desconfianza. No sabía qué significaba enfrentar una prueba, pero la palabra propósito lo hacía sentir una presión indescriptible. ¿Qué debo hacer?, y preguntó, casi en un susurro. El hombre lo miró fijamente, como si pudiera ver lo que Aram guardaba en su corazón. Luego señaló la base del árbol, donde las raíces se entrelazaban, creando una abertura en la que apenas cabía una persona. Dentro de esas raíces encontrarás la respuesta. Pero debes entrar sin miedo, sin dudar de ti mismo. Si vacilas, si te dejas arrastrar por tus miedos, no podrás avanzar. Aram dudó por un momento. Todo su ser le gritaba que había algo profundamente extraño en este lugar, algo que no comprendía. Sin embargo, la mirada del hombre parecía pedirle que confiara. Con una respiración profunda, dio un paso hacia la entrada de las raíces, sintiendo como su cuerpo se tensaba. El aire era más denso allí, como si la atmósfera misma desafiara su voluntad. Cuando Aram entró, la oscuridad lo envolvió por completo. La única luz que veía provenía de los pequeños resplandores que surgían de las grietas en las raíces. El ambiente era extraño, inquietante, y el sonido de sus propios pasos resonaba con eco en el espacio cerrado. Al avanzar unos metros, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Una sensación de pavor se apoderó de su corazón. El miedo que había estado oculto en lo profundo de su ser comenzó a aflorar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se había dejado llevar por esa visión? La voz del hombre resonó en su mente. No dudes. No te rindas. Con un esfuerzo, Aram reprimió la ansiedad que crecía en su pecho y siguió caminando. De repente, el temblor se detuvo. Delante de él, emergiendo de la oscuridad, apareció una figura humana. No era como el hombre que lo había guiado, pero su presencia era igualmente poderosa. Tenía una figura etérea, su rostro iluminado por una luz suave, como si fuera una creación de la misma esencia de la tierra. Soy la guía de la verdadera fuerza. Para avanzar, debes enfrentar lo que más temes. Solo entonces sabrás quién eres realmente. Y dijo la figura con una voz que parecía venir tanto de adentro como del exterior. Aram sintió una ola de confusión y miedo. ¿Qué temía realmente? Había temido muchas cosas en su vida, la soledad, la muerte, la oscuridad. Pero ahora, frente a esta figura misteriosa, comenzó a entender que su mayor miedo no era lo físico, sino lo que había estado evadiendo toda su vida, su propio destino. La figura se acercó lentamente, y de sus manos extendidas emergió una esfera de luz. Dentro de la esfera se reflejaban imágenes fugaces, el rostro de su madre, la quietud de su hogar, el rostro del hombre que lo había guiado. Y luego, de manera abrupta, la visión cambió. Ahora veía imágenes del futuro, un mundo devastado, lleno de caos, oscuridad y agua que arrasaba todo a su paso. El océano de la oscuridad, como había dicho la voz en su mente, estaba allí, acercándose sin piedad. ¿Vas a temer a lo que está por venir? ¿Vas a huir de tu destino?, preguntó la figura, mientras la esfera comenzaba a desvanecerse. Aram sintió su alma retorcerse ante la imagen del futuro. La visión de la destrucción lo aterraba. Pero en ese mismo instante, una llama de valentía comenzó a arder dentro de él. Sabía que no podía escapar de lo que el destino le deparaba.
No podía huir de la verdad que le era mostrada. Con una respiración profunda, miró a la figura y, por primera vez en su vida, sintió que su destino ya no era algo a lo que debía temer, sino algo que debía abrazar. Al hacerlo, la figura de la guía desapareció, y las raíces del árbol se disolvieron, dejando paso a un camino brillante que se extendía ante él. Has superado la prueba. Estás listo para seguir tu camino. Y dijo la voz en su mente, esta vez más suave, más reconociendo. La luz del día comenzaba a desvanecerse cuando Aram salió del bosque y entró en un vasto campo abierto, el aire fresco acariciando su rostro. El camino se extendía ante él, serpenteando entre praderas de hierba dorada que se mecía suavemente con el viento. Sin embargo, aunque el paisaje era hermoso, un sentimiento inquietante seguía creciendo en su pecho. Algo, más allá de lo visible, estaba llamándolo. En lo más profundo de su ser, sabía que su travesía aún no había alcanzado su verdadero destino. El hombre con el bastón resplandeciente, cuyo nombre aún no había aprendido, le había dicho que debía seguir su camino. Pero Aram sentía que las respuestas que buscaba no podían ser halladas solo en las sombras del bosque o en la soledad de las montañas. Tenía que entender lo que sucedía con el mundo entero. A medida que avanzaba, el sonido del viento se entremezclaba con un murmullo profundo que parecía provenir de la tierra misma. Un rugido bajo, como un grito en la distancia, llegó a sus oídos, y sus pasos se aceleraron, impulsados por una curiosidad inexplicable. En el horizonte, una inmensa línea de agua apareció ante él, el mar. Pero no era un mar cualquiera. Este parecía ir más allá de lo natural, como si su vasta extensión estuviera imbuida de algo primigenio, de una fuerza incomprensible para los humanos. Sus olas, lejos de ser suaves y calmadas, chocaban violentamente contra las rocas, enviando columnas de agua al aire. Aram se acercó con cautela, sintiendo que algo enorme, algo terrible, se estaba gestando en lo profundo de esas aguas. Mientras se acercaba al borde de la costa, un viento gélido le hizo erizar la piel. Las olas parecían rugir con más fuerza, como si el océano estuviera hablando, expresando un dolor que iba más allá de las aguas mismas. Aram, desconcertado, se detuvo en seco. ¿Qué está sucediendo?, murmuró, sin esperar una respuesta, pero algo en su corazón le decía que las aguas de este mar no solo guardaban secretos de la naturaleza, sino del propio destino del mundo. De repente, una figura emergió de las aguas, rompiendo la superficie del océano con la gracia de un espectro. Era una mujer, pero no una mujer común. Su piel brillaba con un resplandor plateado, y su cabello, largo y fluido, parecía estar hecho de hilos de agua que se movían como si fueran parte del mar. Sus ojos, dos abismos insondables, miraban a Aram con una tristeza infinita. «He estado esperando», dijo la mujer, su voz un susurro que parecía mezclarse con el canto de las olas. Aram retrocedió un paso, asombrado. Nunca había visto algo tan extraño, tan fuera de lugar. Pero la figura no parecía ser una amenaza. Al contrario, su presencia parecía tranquilizadora, aunque el dolor que emanaba de ella lo invadió por completo. «¿Quién eres?», preguntó Aram, la voz temblando ligeramente. La mujer no respondió de inmediato. En su lugar, extendió una mano hacia él, como si quisiera mostrarle algo más allá del horizonte. De repente,
las olas comenzaron a calmarse, y la marea se retiró lentamente, dejando al descubierto un paisaje que Aram no había visto antes. Un campo de ruinas antiguas se extendía ante él, cubierto por algas y corales, pero claramente marcado por la mano humana. «Y este es el vestigio de lo que alguna vez fue», dijo la mujer, su voz teñida de melancolía. «Aquí, hace mucho tiempo, hubo una gran civilización. Un pueblo que, como ustedes, soñaba con salvar su futuro. Pero en su arrogancia, ignoraron las advertencias del mundo. El mar, como el tiempo, reclama lo que se le debe». Aram observó las ruinas con asombro. ¿Qué era todo esto? Las columnas caídas y las estructuras parcialmente cubiertas de sal parecían tener siglos de antigüedad, pero de alguna manera, él sentía que no estaban del todo muertas. Había algo en ese lugar que aún respiraba, como si el eco de lo que había sido seguía vivo en la memoria del mar. ¿Qué sucedió aquí?, preguntó, sin poder apartar la vista de las ruinas. La mujer giró lentamente hacia él, sus ojos reflejando una tristeza insondable. Lo que sucedió aquí fue el mismo error que los hombres cometen una y otra vez. El temor de enfrentar lo inevitable. El miedo a la responsabilidad de cuidar lo que les fue dado. Su voz se volvió más grave y seria. El mundo está al borde del precipicio, y las aguas lo devorarán todo. Pero hay quienes todavía pueden salvarse, quienes tienen la oportunidad de cambiar el curso de la historia. Tú, Aram, puedes ser uno de esos. Pero primero, debes entender que tu destino no se trata solo de lo que tú deseas, sino de lo que el mundo necesita. Y el mundo necesita un cambio. Las palabras de la mujer golpearon a Aram con la fuerza de una ola. No entendía del todo lo que le estaba diciendo, pero una certeza profunda comenzó a formarse en su mente. La historia de este pueblo perdido, el reflejo de la civilización que había ignorado las advertencias del mar, parecía un espejo de lo que el mundo de Aram estaba a punto de enfrentar. El océano no era solo un cuerpo de agua, era un recordatorio de la fragilidad del equilibrio, un testigo de la inevitable llegada de la destrucción. ¿Cómo puedo salvar el mundo?, preguntó Aram, con el corazón palpitante. La mujer le ofreció una sonrisa triste. Para salvar al mundo, primero debes salvarte a ti mismo. Con esas palabras, la figura se desvaneció, disolviéndose en la brisa marina, dejando a Aram solo ante las ruinas. El mar volvió a rugir con fuerza, y él se quedó allí, contemplando las olas, pensando en lo que acababa de descubrir. Aram se despertó al amanecer, su mente aún flotando en los recuerdos de la noche anterior. El mar, el hombre con el bastón resplandeciente, la mujer del océano, todos estos elementos se mezclaban en su mente, como piezas de un rompecabezas aún incompleto. Sabía que algo grande estaba en marcha, algo que lo conectaba con fuerzas mucho mayores que cualquier ser humano o criatura de la tierra. El viento ya había comenzado a soplar suavemente cuando comenzó su viaje de regreso a las colinas, guiado por una sensación inexplicable de urgencia. El campo que había cruzado estaba lleno de flores de colores brillantes, pero la sensación en su pecho persistía. Algo en su interior le decía que su viaje no solo era físico, sino también espiritual. Su destino estaba entrelazado con las aguas, con el futuro del mundo entero. A medida que se internaba nuevamente en el bosque, una luz extraña comenzó a rodearlo. Era una luz no natural, cálida y suave,
que parecía emanar de cada árbol, de cada piedra en el suelo. Aram paró en seco. Al frente, una figura se materializó en medio de la claridad, un hombre de cabello blanco y rostro sereno, que lo miraba con una mirada profunda y sabia. Este hombre, de porte imponente, vestía una túnica blanca que brillaba con una luz propia, como si estuviera hecho del mismo resplandor del sol. Aunque su figura no era humana en el sentido más estricto, la sensación de calma que irradiaba era innegable. A sus pies, una serpiente dorada descansaba, como un guardián silencioso. Aram, dijo el hombre con una voz profunda, como el retumbar de los truenos distantes, pero a la vez reconfortante. Aram, atónito, apenas pudo articular palabra. La figura lo observaba con una calma inquebrantable. ¿Quién eres?, preguntó, con voz temblorosa, mientras su corazón latía desbocado. El hombre sonrió suavemente, y su respuesta fue una mezcla de misterio y sabiduría. Soy el guardián del tiempo, el que vela por el equilibrio de los mundos. He estado esperando tu llegada. Aram no entendió, pero algo en su interior le decía que debía escuchar. El hombre extendió una mano hacia él, señalando las nubes que se acumulaban en el cielo. El futuro ya no es incierto para ti, Aram. El destino del mundo está escrito en las estrellas, pero su curso puede cambiar. La balanza entre la vida y la destrucción está más cerca de su punto de quiebre de lo que crees. Los mares crecerán, las tierras temblarán, y las criaturas que han vivido en las sombras se alzarán. El corazón de Aram latió con fuerza. El hombre parecía saber cosas que ni él mismo comprendía aún. El mar, el hombre del bastón, la mujer del océano. ¿Todo esto estaba conectado? ¿Y él, qué papel jugaba en todo eso? ¿Y qué tengo que hacer yo?, preguntó Aram, decidido a obtener respuestas. El guardián levantó su otra mano, y ante él, las nubes se abrieron, revelando un vasto panorama, un paisaje de destrucción y renacimiento. Vio montañas derrumbándose en el mar, grandes ciudades colapsando, pero también vio cómo la naturaleza resurgía, cómo la vida encontraba su camino a través de la devastación. ¿O vas a construir, Aram? Vas a construir algo que pueda resistir la tormenta. Algo que permita a la vida comenzar de nuevo. El ciclo debe reiniciarse. Aram frunció el ceño, confundido. ¿Un barco?, preguntó con cautela, recordando las historias que su madre le contaba de la antigua mitología. El guardián asintió. Un barco, sí. Pero no será un barco cualquiera. Será la esperanza de la humanidad, el refugio del futuro. Pero debes saber que este viaje no solo depende de ti. Muchos te ayudarán, pero muchos más tratarán de detenerte. No todos entienden lo que está en juego. No todos están dispuestos a abandonar lo viejo para abrazar lo nuevo. Aram sintió el peso de las palabras del guardián. La responsabilidad, la magnitud de lo que le estaba siendo pedido, lo abrumaba. Aún así, algo dentro de él le decía que no podía detenerse. La tierra misma, el mar, el aire, todo parecía interconectado, como un gran tejido del cual él ahora era parte. ¿Cómo sé que estoy listo para esto?, preguntó, la duda surgiendo en su voz. El guardián le sonrió, pero no hubo respuesta verbal. En su lugar, levantó la mano,
y la serpiente dorada se deslizaba hacia él, pasando por sus piernas como una sombra cálida. El hombre la observó un momento antes de mirarlo de nuevo. Del corazón del hombre es el que determina el curso de su destino. Si tu corazón es puro y tu voluntad es firme, estarás listo. En ese instante, algo en Aram se iluminó. Comprendió que, más que la construcción de un barco, lo que debía hacer era reconstruir la humanidad desde sus cimientos. El barco sería solo un símbolo de esperanza, de lo que quedaba de la bondad humana, algo que pudiera llevar a la humanidad a través de las aguas del cambio. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, con una nueva resolución en su voz. El guardián asintió lentamente, y en su mirada había una mezcla de tristeza y esperanza. Ve hacia el norte, Aram. Allí encontrarás a los que se han reunido para ayudarte. Ellos también son parte de la historia. Pero recuerda, el viaje será largo y lleno de desafíos. No solo tendrás que enfrentarte a los elementos, sino a los temores internos que acechan en lo profundo de tu ser. Lo que encuentres en tu interior será tan importante como lo que encuentres en el mundo exterior. Con una última mirada profunda, el guardián y la serpiente dorada desaparecieron entre las nubes, dejando a Aram solo con sus pensamientos. El viento seguía soplando, pero ahora parecía más suave, como si le diera aliento para lo que vendría. Los días que siguieron a la visión del guardián fueron los más confusos de la vida de Aram. A pesar de que había sentido la urgencia en su interior, algo lo mantenía en un estado de duda constante. La naturaleza parecía a veces susurrar palabras que no lograba comprender, y las estrellas que guiaban su camino solo aumentaban el misterio. ¿Era realmente él quien debía llevar a cabo tal misión? El peso de la responsabilidad comenzaba a ser más grande de lo que había imaginado, y las sombras de la incertidumbre se estiraban a su alrededor. Sin embargo, una noche, tras días de caminar hacia el norte, se encontraba nuevamente frente al río que bordeaba la antigua ciudad donde había nacido. A lo lejos, veía luces titilando, las casas dispersas en las colinas, y a lo lejos, la silueta de la torre que había sido testigo de su juventud. Aram sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero al menos sentía que estaba en el camino correcto. Con paso firme y decidido, llegó al borde del río y vio a un hombre solitario sentado junto al agua. Era una figura robusta, de pelo largo y oscuro, con una mirada profunda y serena que reflejaba la sabiduría de los años. Este hombre, conocido por los lugareños como Kael, había sido un constructor de barcos en su juventud, antes de que las viejas creencias y el sufrimiento lo apartaran de ese arte. Ahora vivía en el retiro, lejos de la ciudad, pero Aram sabía que el destino lo había llevado hasta él. Kael, necesito tu ayuda, dijo Aram, acercándose con la mirada llena de determinación. El hombre levantó la vista, observando al joven con una calma inesperada. Sé por qué estás aquí, respondió Kael sin titubear, como si hubiera estado esperando este encuentro durante años. Aram no comprendía. ¿Cómo podía este hombre saber lo que buscaba? No dijo una palabra más, pero en su mirada había una claridad profunda, como si todo estuviera conectado de alguna manera que él aún no lograba entender. Y el mar lo está reclamando, continuó Kael, en un susurro tan bajo que solo Aram pudo oírlo. Di tú, joven, serás el que lo lleve, pero no solo el agua. El mar no es solo agua, es el tiempo, es el caos.
Es el destino de todos los seres que caminan sobre la tierra. Para enfrentar al mar, necesitarás más que solo madera y clavos. Necesitarás algo más que conocimientos de construcción. Aram, con el corazón acelerado, esperó que Cael continuara, pero el hombre guardó silencio. Tras unos momentos, se levantó y caminó hacia el río, sumergiendo los pies en el agua fría, dejando que el sonido del agua que corría llenara el espacio. Un barco, sí, un barco será tu refugio. Pero no lo olvides, cada madera que pongas, cada soga que ates, no es solo para soportar la tormenta física. El barco será tu alma. Debes conocer cada parte de él como te conoces a ti mismo. Aram sentía que las palabras de Cael se hundían profundamente en su ser, como si una verdad universal lo envolviera por completo. Sabía que no podía simplemente seguir adelante sin comprender el proceso más profundo que implicaba su misión. ¿Cómo empiezo?, preguntó Aram, decidido. Cael sonrió ligeramente, un brillo extraño en sus ojos. Primero, debes encontrar a los demás. El barco no lo construirás solo, Aram. Habrá hombres y mujeres dispuestos a ayudarte. Habrá también aquellos que intentarán detenerte, aquellos que aún no comprenden lo que está en juego. Tendrás que discernir entre ambos, entre la ayuda verdadera y las sombras del miedo. La construcción no solo será física, también será espiritual. Con esas palabras, Cael comenzó a caminar hacia una pequeña cueva en las colinas cercanas. La oscuridad parecía consumir la entrada, pero había algo reconfortante en el silencio de ese lugar. Aram lo siguió, y allí, dentro de la cueva, Cael le mostró las herramientas necesarias: viejos planos de marcaciones, maderas talladas, soga de lino y cuero. Sin embargo, también había una piedra negra, extraña, que emanaba una energía cálida y densa. Esta piedra es más importante de lo que parece. La encontrarás en los cimientos de tu barco, pero debes saber cómo usarla. No tiene solo un valor físico, Aram. Es la clave para la estabilidad de todo lo que construyas. Aram la tomó en sus manos, sintiendo un calor suave pero intenso que parecía recorrer su cuerpo. Podía escuchar los ecos lejanos de lo que parecía una tormenta. El aire se volvió pesado y, en ese momento, comprendió que el tiempo se estaba agotando. El destino de la humanidad y de las criaturas que caminaban sobre la tierra dependían de él. La tarea no sería fácil, pero algo en su alma le decía que no estaba solo. De regreso en la ciudad, con los planos en la mano y el peso de la misión sobre sus hombros, Aram comenzó a buscar a los hombres y mujeres que, como Cael, estarían dispuestos a unirse a él en la construcción del barco. Sabía que la gente miraría con escepticismo, algunos incluso se reirían de su locura. Pero ya no podía volver atrás. Ya no podía ignorar la llamada del mar y las estrellas. Cada paso lo llevaba más cerca del futuro. El barco debía ser construido. Y con él, la esperanza de un nuevo comienzo para todos. El viento soplaba con fuerza aquella mañana, como si la naturaleza misma estuviera advirtiendo a Aram sobre la magnitud de lo que estaba por comenzar. Desde su llegada a la ciudad, las miradas de los habitantes lo habían acompañado. Algunos lo miraban con incredulidad, otros con compasión, pero ninguno compartía la determinación que él sentía en lo más profundo de su ser. El barco debía ser construido,
y él era el único capaz de llevar a cabo la tarea. A lo lejos, el terreno había sido despejado. El lugar donde se levantaría el gigantesco barco ya estaba señalado, las primeras maderas cortadas y dispuestas, pero algo aún le faltaba. No solo era cuestión de materiales y planos, de fuerza y de tiempo. Aram sentía que el barco, como todo ser vivo, necesitaba algo más, un alma. Y él debía ser su guía. Una tarde, al regresar de un largo día de trabajo, Aram encontró en la entrada de la ciudad a un viejo hombre de mirada aguda y tranquila. Se trataba de Erian, un anciano sabio que había sido conocido por su conocimiento sobre el mundo natural y espiritual. Nadie sabía cómo llegaba a la ciudad, ni cómo se mantenía, pero siempre tenía algo importante que decir cuando la situación lo requería. «Y veo que has comenzado», dijo Erian con una voz profunda que resonaba como un eco distante. Aram, exhausto pero decidido, asintió sin decir palabra. Sabía que aquel encuentro no era fortuito. Había algo en el aire que le decía que este anciano traía consigo una respuesta. «Y no es suficiente solo construir un barco», continuó Erian, sus ojos brillando con un conocimiento ancestral. «Y debes comprender el poder que te guía. El mar, el caos, el destino, todo está conectado. Cuando el barco sea terminado, no solo será un refugio, será el puente hacia algo más grande, hacia un futuro que solo los elegidos podrán entender». «¿Qué debo hacer?», preguntó Aram, buscando en los ojos del anciano alguna pista que lo guiara. Erian sonrió ligeramente, como si hubiera esperado esa pregunta durante años. Con lentitud, levantó una mano y señaló el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse tras las montañas. «Hay algo en el corazón del mar, algo que solo será revelado cuando la obra esté completa. Pero no será solo tu habilidad lo que lo revele, sino tu fe. Debes confiar en lo que no puedes ver, creer en lo que aún no ha sucedido. Como el árbol que crece bajo la tierra antes de salir al sol, tu barco nacerá de la oscuridad antes de que el cielo lo revele al mundo». Aram no entendía por completo las palabras del anciano, pero algo dentro de él resonaba con fuerza. Sabía que Erian hablaba de una verdad más profunda, una verdad que no podía entender con su mente, pero que su corazón comenzaba a aceptar. «Entonces, ¿cómo debo proceder?», preguntó, con el deseo de avanzar, de tomar las riendas del destino. Erian se agachó, recogió una piedra del suelo y la sostuvo frente a él. Era una piedra pequeña, de color oscuro, con vetas doradas que brillaban a la luz del atardecer. «Esta piedra es parte de la llave. Deberás encontrar más como ella, dispersas por el mundo. Cada una es un fragmento de lo que necesitas para completar el barco. Sin ellas, todo lo que construyas será solo una estructura vacía». Aram extendió la mano, tomando la piedra con cuidado. Era más ligera de lo que imaginaba, pero su calor era profundo, como si emanara vida propia. El anciano asintió, y una vez más, el silencio se apoderó del momento. «Busca las piedras, Aram. No las encontrarás en lugares fáciles. Cada una te llevará más cerca de la verdad que está oculta en el corazón del mundo. Y recuerda, el viaje no es solo físico, también es espiritual. No solo estarás salvando a la humanidad, sino a tu propia alma». Con esas últimas palabras, Erian se dio vuelta y desapareció entre las sombras,
dejando a Aram con la piedra en la mano y un torrente de pensamientos que luchaban por encontrar coherencia. Había algo inmutable en las palabras del anciano, algo que lo impulsaba hacia adelante. Aram regresó al lugar de construcción, donde la estructura del barco comenzaba a tomar forma. Había mucho por hacer, pero en su corazón crecía una certeza: la construcción del barco no era solo una tarea material. Estaba construyendo un puente entre el pasado y el futuro, entre la humanidad y algo mucho más grande. El barco debía ser terminado, sí, pero el verdadero reto estaba en lo que vendría después. Esa noche, antes de dormir, Aram se sentó junto a la pequeña fogata que encendió para calentarse. Miró la piedra que le había dado Erian, la estudió detenidamente. Algo en su interior comenzó a latir con fuerza, como si la piedra misma hablara, le contara secretos que aún no podía entender. Entonces, un susurro suave pero claro llegó a su mente, una palabra que lo hizo temblar. Esperanza. El barco no solo era un refugio, era un símbolo. Era la esperanza, la única que quedaba. Y ahora, con más certeza que nunca, Aram entendió lo que debía hacer. La búsqueda de las piedras había comenzado. La misión de su vida acababa de dar el primer paso. El día después de la conversación con Erian, el aire se tornó más pesado, como si la tierra misma estuviera presagiando lo que estaba por suceder. Aram despertó temprano, con la firme resolución de comenzar su búsqueda. El barco ya no era solo un proyecto, había tomado vida propia en su mente y en su corazón. Los días de trabajo arduo en la construcción continuaban, pero cada momento que pasaba, las palabras del anciano resonaban más fuerte en su alma. Las piedras debían ser encontradas. Se despidió de su equipo de trabajo, que continuaba con la labor, sin comprender completamente el sentido de su misión. Les dijo que debía partir, que la búsqueda era algo personal, algo que no podía compartir con nadie aún. Nadie lo cuestionó. Aram había sido siempre un hombre de pocos, pero certeros, palabras. La confianza en él era ciega. Tomó la piedra dorada en su mano, la que Erian le había entregado, y partió solo hacia las tierras más remotas, guiado por un impulso más allá de la lógica. El viaje sería largo y peligroso. La búsqueda lo llevaría lejos de la seguridad de la ciudad, de la protección que ofrecían los muros y las costumbres de la vida cotidiana. Ahora se adentraba en lo incierto, donde las fuerzas del caos y del orden se encontraban en constante lucha, al igual que la fe que se agitaba dentro de él. Los primeros días fueron tranquilos. La tierra, aunque inhóspita, no ofrecía mayores desafíos. La naturaleza parecía observarlo, sin prisa por interrumpir su camino. Las montañas se alzaban distantes, como guardianes silentes, y el cielo se mantenía claro, como si una quietud inmensa flotara en el aire. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado crecía. A veces sentía como si el viento le hablara, o como si las sombras en el suelo se movieran más allá de lo que debería ser posible. Una noche, mientras caminaba por un estrecho sendero que serpenteaba entre acantilados, Aram escuchó un ruido. Al principio, pensó que era el crujido de las piedras bajo sus pies, pero cuando miró hacia el horizonte, vio una figura que se deslizaba hacia él, casi etérea, como un ser de la oscuridad. La figura se materializó poco a poco en la luz de la luna llena, y ante él apareció un ser imponente, pero al mismo tiempo, lleno de una extraña calma.
Era una criatura gigantesca, similar a un águila, pero con alas hechas de lo que parecía cristal. El ser no tenía ojos, pero Aram sentía que lo observaba con una percepción más allá de los sentidos humanos. De su boca, un suave murmullo emanaba, un sonido que no parecía de este mundo. Karam, el que construye y busca más allá de lo visible, dijo la criatura, su voz profunda y resonante, como el eco de un trueno lejano. Aram, sorprendido pero sin miedo, dio un paso atrás. ¿Quién eres?, preguntó, su voz cargada de la incertidumbre de lo desconocido. Soy un guardián de los antiguos secretos, una de las muchas voces que aún resuenan en los rincones del mundo. El camino que buscas no es sencillo, Aram. Cada piedra que encuentres te acercará a la verdad, pero también a tu propia oscuridad. Debes estar preparado para lo que te aguarda. La criatura inclinó su cabeza, como si esperara una respuesta, pero Aram no sabía qué decir. Su corazón latía con fuerza, como si el encuentro mismo hubiera desencadenado una serie de eventos que no podría detener. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, la decisión pesando en su pecho. Busca la caverna en las montañas del este. Allí, la siguiente piedra te será revelada, pero no la tomarás solo. A tu lado, habrá alguien más, alguien que también busca la verdad, pero cuya alma está en conflicto. Antes de que Aram pudiera formular otra pregunta, la criatura extendió sus alas y, en un movimiento suave, desapareció en la oscuridad de la noche, como si nunca hubiera estado allí. El eco de sus palabras seguía resonando en la mente de Aram, pero algo había cambiado en su interior. Sabía que el camino se había vuelto más complejo. La búsqueda de las piedras no era solo suya, alguien más también estaba involucrado, alguien que debía encontrar antes de que la misión pudiera avanzar. Esa noche, Aram descansó poco. Su mente se mantenía alerta, procesando las palabras del guardián. Las montañas del este. ¿Qué secretos se esconderían? Y, más aún, ¿quién sería esa otra persona que también caminaba en busca de la verdad? Al amanecer, Aram comenzó su viaje hacia las montañas, decidido a encontrar la caverna. El camino hacia el este no era fácil, y sabía que tendría que enfrentarse a numerosos desafíos. Pero la certeza de que cada paso lo acercaba más al propósito que lo guiaba lo mantenía firme. Las palabras del guardián retumbaban en su mente, dándole fuerzas. Los días se alargaban, pero el impulso de Aram seguía firme como el de un río arrastrado por la corriente. A medida que se adentraba en las montañas del este, el paisaje comenzaba a volverse extraño, como si el mundo mismo estuviera dejando de ser familiar. Los vientos se tornaron más fríos, y la atmósfera más densa. La sensación de estar siendo observado, que lo había acompañado desde que dejó la ciudad, se intensificaba. Una tarde, al llegar a una zona rodeada de altos acantilados, Aram vio lo que buscaba. Allí, al final de un angosto sendero, una cueva se abría ante él, oscura y profunda. La entrada era tan grande que parecía devorar todo lo que se acercaba. El aire que emanaba de su interior era fresco y antiguo, impregnado con una energía que hacía que los cabellos de Aram se erizaran. Este era el lugar. La caverna que el guardián había mencionado. La entrada al siguiente nivel de su búsqueda. Aram se detuvo un momento antes de cruzar el umbral. Algo le decía que debía estar preparado.
Sus pensamientos volvían a la figura del águila de cristal, cuyas palabras lo habían marcado profundamente. La piedra te será revelada, pero no la tomarás solo, había dicho. No estaba solo. Aunque no comprendía del todo el significado de esas palabras, algo en su interior le decía que la verdad que buscaba estaba más cerca de lo que imaginaba. Con una última mirada al cielo, Aram cruzó la entrada de la caverna. Dentro, la oscuridad era casi palpable. A medida que sus pasos resonaban en el suelo, la cueva comenzó a llenarse con un eco extraño, como si respondiera a cada uno de sus movimientos. Las paredes, cubiertas de musgo y enredaderas, brillaban levemente bajo la luz de su antorcha, revelando antiguos símbolos grabados en ellas, símbolos que Aram no reconoció, pero que sentía que tenían un propósito mayor. De repente, un sonido comenzó a emanar del fondo de la caverna, un murmullo bajo que se mezclaba con los ecos. Era como si la misma roca respirara, como si la caverna estuviera viva. Aram siguió el sonido, sin poder evitar la creciente sensación de que algo lo estaba esperando. En el corazón de la caverna, encontró un pedestal de piedra, donde descansaba una piedra más grande que la que ya poseía. Era de un color más oscuro, casi negro, pero con destellos plateados que se reflejaban en la luz de su antorcha. Era la piedra que tanto había buscado. Pero cuando se acercó, una figura apareció ante él, de pie en la penumbra. Era una mujer, alta y delgada, con ojos que reflejaban una profundidad imposible de entender. Su presencia parecía desbordar la propia caverna, llenándola con una sensación de misterio. Su piel era pálida como la luna, y su cabello, largo y oscuro, caía en ondas suaves alrededor de su rostro. Pero había algo en su mirada que desbordaba calma y, al mismo tiempo, un cierto peligro. Aram la reconoció al instante. Era la otra persona de la que el guardián había hablado, la que también buscaba las piedras. Aram, dijo la mujer con voz suave pero firme, su tono lleno de una extraña seguridad. Te estaba esperando. Aram se detuvo, sin saber qué hacer ni cómo responder. La figura ante él parecía tan etérea como sólida, como si su presencia perteneciera a otro plano, pero al mismo tiempo tan real como la tierra bajo sus pies. ¿Quién eres?, preguntó Aram, intentando mantener la calma. Mi nombre es Naema, respondió ella, como si el sonido de su nombre fuera suficiente para iluminar todo lo que lo rodeaba. He estado viajando tanto tiempo como tú, buscando las piedras, entendiendo lo que debemos hacer. El destino nos ha reunido aquí por una razón, Aram. Aram frunció el ceño, preguntándose si debía confiar en ella. ¿Acaso sus destinos estaban realmente entrelazados? Las palabras del guardián no habían sido claras, pero había algo en la voz de Naema que le daba un sentimiento de inevitabilidad. Como si la caverna misma hubiera traído sus pasos hacia ese momento. ¿Y qué sabes de las piedras?, preguntó Aram, su voz cargada de la desconfianza que solo puede nacer de la incertidumbre. Naema dio un paso adelante, acercándose al pedestal. En sus ojos brillaba una determinación férrea, pero al mismo tiempo un aire de tristeza, como si supiera lo que estaba por suceder. Las piedras son fragmentos de un poder antiguo. No son solo objetos de poder, Aram, son llaves. Llaves que abren puertas que ni siquiera podemos comprender completamente. Si las unimos todas,
El barco que estás construyendo no solo salvará a la humanidad, te llevará más allá de este mundo, hacia lo que el universo está ocultando. Aram la miró en silencio, la comprensión comenzando a germinar dentro de él. Las palabras de Erian, las visiones que había tenido, todo empezaba a encajar de una manera que no podía ignorar. ¿Por qué tú también buscas las piedras?, preguntó, sintiendo que la respuesta a esa pregunta podría cambiar todo. Naema lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. Porque, al igual que tú, debo encontrar la verdad. Y aunque mi camino ha sido más largo y solitario que el tuyo, el propósito es el mismo. El destino de todos nosotros está ligado a lo que encontramos aquí, en esta caverna. El aire se tensó, como si el tiempo mismo estuviera a punto de colapsar sobre ellos. Ambos se acercaron a la piedra, y sin decir una palabra más, Aram y Naema colocaron las manos sobre ella al mismo tiempo. En ese momento, un resplandor plateado iluminó la caverna, y una energía indescriptible los envolvió. El resplandor plateado que emanó de la piedra se extendió como una ola, cubriéndolo todo. El aire se cargó de una vibración desconocida, como si la misma esencia del mundo estuviera despertando, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Aram y Naema permanecieron en silencio, sus manos sobre la piedra, sintiendo como algo dentro de ellos comenzaba a cambiar. De repente, el resplandor desapareció tan rápidamente como había llegado, y la caverna quedó en total oscuridad. Pero ya no era una oscuridad vacía. En el aire flotaban corrientes de energía, que recorrían las paredes y el suelo, como si la cueva misma estuviera respirando. Era como si la tierra y el cielo se hubieran fusionado en un solo ser. Aram cerró los ojos, dejándose llevar por la extraña sensación de conexión que sentía. Naema se apartó primero, rompiendo el contacto con la piedra. Su rostro, antes impasible, mostraba ahora una mezcla de asombro y conocimiento, como si hubiese recibido una revelación profunda. Y el viento, susurró ella, mirando hacia el techo de la caverna, donde pequeñas grietas comenzaban a abrirse, dejando escapar una brisa suave pero fría. Aram la miró confundido. ¿Qué viento?, preguntó, aún sin comprender. Naema, sin embargo, no respondió de inmediato. Se dio vuelta hacia el pedestal, observando la piedra negra con sus destellos plateados. Parecía pensativa, como si estuviera intentando juntar todas las piezas del rompecabezas que había comenzado a entender. Es el viento del futuro. Finalmente, sus palabras fueron como un susurro. Es el aliento que impulsará lo que aún no hemos comprendido por completo. Aram frunció el ceño, su mente tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Un viento del futuro? ¿Cómo era posible tal cosa? La magia de las piedras, el poder antiguo, el barco que construiría para salvar a la humanidad, todo esto comenzaba a tejer una tela de araña que parecía atraparlos a ambos. Pero el viento, ese concepto abstracto, parecía ser la clave de todo. Naema caminó hacia la entrada de la caverna, movida por una fuerza interna que Aram no podía explicar. El viento se hizo más fuerte a medida que ella avanzaba, como si lo estuviera guiando. Aram la siguió, aún dubitativo pero impulsado por una necesidad profunda de entender. La mujer se detuvo frente a la entrada, donde la brisa era más intensa, como si el viento estuviera esperando algo. El viento no solo es aire. Naema lo miró con una intensidad que cortaba la respiración. Es el espíritu de todo lo que fue, es y será. Es la memoria del universo, el susurro de todos los que vinieron antes de nosotros. Nos habla, Aram. Nos está llamando. Las palabras de Naema se hundieron en su mente, reverberando en su interior. Entonces, por primera vez,
Aram comprendió lo que estaba sucediendo. La búsqueda no solo trataba de encontrar piedras ni de construir un barco. Era un viaje hacia algo mucho más grande, más insondable. La piedra que había tocado, los ecos que resonaban en la caverna, el viento, todo estaba interconectado. La búsqueda de la verdad no solo era sobre la humanidad, sino sobre el tejido mismo del cosmos. El viento comenzó a susurrar más fuerte, trayendo consigo imágenes fugaces. En su mente, Aram vio escenas de seres alados cruzando cielos que se extendían más allá de las estrellas. Vio mares tan profundos que parecían tragarse la luz del sol. Vio montañas que se elevaban como gigantes dormidos, y vio ciudades sumidas en sombras, en las cuales la gente se movía como espectros de un tiempo pasado. Todo eso era el futuro, lo que estaba por venir, pero también lo que había sido, en algún punto del tiempo. El viento los rodeó, y Aram sintió una presión creciente en su pecho, como si todo el universo estuviera convergiendo en ese mismo momento. Naema extendió las manos hacia el viento, y al instante, la brisa se tornó cálida, envolviendo su cuerpo como si fuera una manta protectora. El viento la había reconocido. Sabía lo que ella había venido a hacer. Pero aún quedaba algo por desvelarse. Escúchalo, Aram. Naema cerró los ojos, como si estuviera conectando con algo fuera de este mundo. El viento nos ha hablado. Lo que queda por hacer es más grande de lo que puedes imaginar. Este lugar no es solo un refugio, es la bisagra entre lo que fue y lo que está por venir. Solo quien haya tocado la piedra y haya sentido el viento podrá entenderlo. Aram se acercó a ella, tomando su mano. Sentía que algo nuevo nacía dentro de él. Algo más que un deseo de salvar a la humanidad. Era el despertar de una comprensión más profunda, una conexión con el mismo latido de la creación. Con un susurro, el viento pareció darle una última revelación. Lo que debes hacer ahora es despertar el corazón del barco. Naema habló con voz tranquila, pero firme. Cuando el viento del futuro te guíe, sabrás lo que sigue. Con esas palabras, el viento dejó de hablar. El silencio volvió a envolver la caverna, pero ya no era el mismo silencio. Ahora, Aram comprendía que había escuchado más que un susurro. Había escuchado el llamado del universo. Y en su corazón, una nueva misión se había sembrado, una misión que lo llevaría más allá de todo lo que conocía. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que anunciaban el final de una era y el comienzo de otra. Aram y Naema, al borde de la gran llanura, miraban en silencio hacia el océano que se extendía ante ellos, como un vasto lienzo esperando ser pintado por el destino. El barco estaba listo. No solo como un refugio, sino como una extensión de su alma, construida con la piedra que había tocado, con el viento que había susurrado en sus oídos, y con la sabiduría que, aunque aún incompleta, ahora sentían como una verdad profunda. El último paso que darían era el más importante, el que definiría el futuro no solo de la humanidad, sino del mismo universo. Aram miró hacia Naema, quien estaba quieta, sus ojos reflejando una paz que nunca había conocido en ella antes. Habían recorrido un largo camino, uno lleno de pruebas, revelaciones y sacrificios, pero al final, lo que se había forjado en ellos no era solo la esperanza de salvar a los suyos, sino la comprensión de que el mundo entero estaba entrelazado y que todos sus destinos estaban unidos por una fuerza mayor. Lo hemos logrado, Naema. Las palabras de Aram fueron un susurro, pero su voz contenía una firmeza que no había tenido antes. Naema asintió, pero sus labios no se curvaron en una sonrisa. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde el océano y el cielo se encontraban, como si allí residiera el misterio final.
Aún hay algo más que debemos entender, Aram. Su voz era suave, pero su tono grave. Este barco no solo nos llevará hacia lo desconocido, sino que será un puente hacia lo que aún no comprendemos. El viento nos ha hablado, pero el último mensaje está oculto en la travesía misma. Aram frunció el ceño, intentando comprender lo que Naema decía. Pero antes de que pudiera preguntar, ella levantó una mano, señalando el barco. En la proa del navío, una figura imponente se recortaba contra el cielo. Era la figura del viento mismo, una presencia intangible, pero poderosa, como si una corriente invisible la formara y la deshiciera al mismo tiempo. «Es él», Naema susurró. «El viento». Aram miró fijamente, y por un momento, creía haber visto algo en el aire, algo más allá de la simple visión, como una forma que hablaba sin palabras. No era una figura, ni una sombra, sino una presencia que existía entre las dimensiones, que guiaba la creación misma. Como si el viento que los había guiado en su viaje hasta allí, ahora, en ese preciso instante, se hubiera convertido en algo más grande que ellos, algo que era parte del flujo eterno del cosmos. Entonces, el barco comenzó a moverse, primero lentamente, como si el mismo océano estuviera despertando de un largo sueño, luego más rápido, como si lo que quedaba por hacer ya no dependiera de ellos, sino de fuerzas más allá de su comprensión. No era solo un viaje hacia el fin del mundo conocido, sino hacia el principio de lo que aún estaba por llegar. Naema y Aram se subieron al barco, y al pisar la cubierta, ambos sintieron una fuerza inexplicable que los envolvía. Era como si el barco mismo reconociera su presencia, como si la madera, el metal y la piedra que lo componían estuvieran impregnados con la esencia de sus almas. El viento comenzó a soplar más fuerte, como si las mismas corrientes del universo los impulsaran. Y entonces, Aram entendió. Este barco no era solo un medio de transporte. Era la unidad de todos los mundos, de todas las posibilidades. El viento que los guiaba no solo los impulsaba hacia el futuro, sino que los conectaba con todo lo que había sido, con todo lo que sería. La travesía que comenzaban era un viaje en el que cada aliento, cada paso, cada giro del viento los llevaría a descubrir no solo el futuro, sino su lugar dentro de él. El barco comenzó a avanzar hacia el horizonte, y Aram, junto a Naema, observó cómo el cielo y el mar se fundían en un solo abrazo. El viento que les había hablado, el mismo que los había guiado a lo largo de su viaje, ahora era su compañero. No solo un viento del futuro, sino un viento eterno, que traía consigo la verdad no solo del universo, sino de su propósito. Naema se acercó a él, su rostro iluminado por la luz dorada del amanecer. ¿Estás listo, Aram?, preguntó, su voz cargada de una emoción que solo ahora parecía florecer. Aram sonrió, sintiendo la verdad profunda que resonaba en su corazón. No necesitaba palabras, solo un profundo sentido de paz. «Lo estoy», respondió él, y juntos, tomaron el timón del barco. El viento soplaba más fuerte ahora, empujándolos hacia lo desconocido, hacia el fin de una era y el comienzo de una nueva. Un viaje sin retorno, hacia el futuro que solo ellos, guiados por la sabiduría del viento, podrían comprender. El barco avanzaba, llevándolos al encuentro de lo que aún no había sido revelado. Y con cada ola que chocaba contra el casco, sabían que ya no eran los mismos.
Habían cruzado la última frontera, y lo que les esperaba era tan grande como el universo mismo.